noches. Baja el paro en Aragón en el mes de marzo en 698 personas, un 0,68% menos respecto al mes anterior. Son los datos del Ministerio de Empleo. Los analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además del balance económico de la Semana Santa en nuestra comunidad. Según el sector turístico, ha sido el mejor año desde 2010. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Ricardo Mur, presidente de COE en Zaragoza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Fernando Jimeno, vicealcalde de Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches. Y Juan Martín, portavoz de Junta en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo decíamos al comienzo, comenzamos con ese tema. Los datos del paro del Ministerio de Empleo son 698 personas menos en nuestra comunidad, un 0,68% menos respecto al mes anterior. Con esto son 14 meses consecutivos con bajada del paro aquí en nuestra comunidad. ¿Cómo debemos analizar estos datos? ¿Son datos positivos, Ricardo? Son datos muy buenos, ¿no? Son datos muy buenos por varios motivos. Primero porque respecto, por ejemplo, a los contratos que se hicieron en el mes de febrero, pues en Aragón se han hecho 36.000 contratos, 5.000 contratos más. En segundo lugar, porque ya no es un solo sector el que tira de la economía, sino que ya vemos que prácticamente todos los sectores están creando empleo. Y en este dato ha influido mucho la hostelería por todo el tema también de la estacionalidad, pero ha empezado a crecer también la construcción, ha empezado a crecer la industria, han empezado a crecer los servicios, es decir, prácticamente todos los sectores están contribuyendo a la creación de empleo. Pero es que además, si lo comparamos respecto al año anterior, vemos que estamos casi un 10% en determinados sectores menos de paro que el año pasado, ¿no? Pero además, el tercer motivo es que ya si quitamos el efecto de la estacionalidad, porque mucha gente puede decir, no, esto es debido a la Semana Santa o a las contrataciones derivadas de las fiestas, ¿no? Pues es que también, si quitamos ese factor, también ha crecido el empleo respecto al año anterior, lo cual yo creo que es muy buena noticia y que lo que nos hace ver es que esta recuperación y esta creación de empleo pues va por una senda correcta, ¿no? Es decir, lo que hay que ver ahora, hay que pelear no solo por la creación, sino porque cada vez más haya un empleo de calidad y un empleo indefinido, ¿no? Fernando, tu análisis. Bueno, vamos a ver. Sin ninguna duda es mejor producir una noticia que dice que se crea empleo sobre otra que diga que se destruye empleo. Yo diría eso, pero vamos a cambiar un poco el tono. Porque está la gente tan mal, tan descontenta, tan preocupada, tan nerviosa, tan manifestando claramente cuando dicen cosas lo que dicen. Bueno, quiero decir una cuestión. En Zaragoza ha crecido
sí, pero en Zaragoza solo 118 parados más. Pero quiero decir solo un caso para que se me entienda mejor, para que, para que crezca el, las cifras que estamos dando, hace falta, por ejemplo, en Zaragoza 27.000 contratos. En un mes, para que, para que se produzca ese efecto de mayor paro o de menor paro, por ejemplo, en Zaragoza con 27.500 contratos más que se han hecho, perdón, en el mes de marzo, hemos creado 118 parados más. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por persona ocupada o por persona empleada estamos hablando de 233 contratos al mes. ¿Qué significa? Que hay contratos en cantidad por horas. Claro, dice, ¿por qué está la gente como está? Porque la gente tiene una situación de inestabilidad y incertidumbre muy preocupante. Yo creo que ese es el problema. Por decirlo de otra manera, también de todos estos contratos que se hacen, ¿cuántos son fijos y cuántos son temporales? Fijos no llegan al 10%. De todos estos contratos que he dicho, 27.000, claro, porque son todos por horas. Ese es el problema. Y esto es negativo. Es mejor que si se destruye empleo todavía es peor. Quiero decir, esto sin ningún tipo de duda. Pero esta situación que implica, pues implica que la situación es muy preocupante y que la gente está inquieta, con miedo. Y vuelvo a insistir, hace un año y pico todavía estaba peor. Pero la realidad es que contratar por horas, es que hay cantidad de gente que cuando se le pregunta, se le contrata por horas. Bueno, se está creando empleo, pero de peor calidad, como dice Fernando. Se está creando empleo de ínfima calidad. Y además se enmascaran las cifras, porque no se comparan magnitudes iguales. Es decir, no se comparan con tipos de contrato, que es lo que acaba de hacer Fernando, con tipos de contrato. Y las estadísticas están... Siempre hemos tenido en España un problema grave con los datos oficiales, y es que son muy poco fiables y además muy poco desmenuzables. Es muy difícil, por ejemplo, para que me entienda todo el mundo, tener la estadística de desempleo y de actividad económica de la ciudad de Zaragoza. Complicadísimo. Siempre hemos tenido auténticas dificultades. Y el problema real que tenemos es que se reparte pobreza. Es la pobreza del empleo. Es decir, en este momento hay gente que puede estar trabajando, lo decía hace bien poco tiempo un informe de Cáritas, gente que puede estar trabajando y no subsaliendo del umbral de la pobreza, porque su salario y la temporalidad y el número de horas que trabaja no le da para poder subsistir. Entonces sigue manteniendo
pensiones de jubilación de los propios abuelos o de los propios padres, falta de expectativas de futuro a medio y largo plazo, y este es el problema que yo creo que han citado tanto Fernando como Ricardo al principio, ¿no? El problema no es un problema en este momento de creación de empleo, sino un problema de calidad de empleo, de remuneración y de estabilidad en el empleo, que no existe. Bueno, ¿cómo mejorar esas condiciones laborales? ¿Cómo facilitar a lo mejor a la empresa que haga ese tipo de contratos fijos? A lo mejor. Sí, María, yo creo que al margen de las valoraciones políticas que a mí no me corresponde hacerlas, ¿no? Lo que sí que es verdad es que nuestro país ha pasado de destruir casi un 10% del empleo a crear casi un 10% del empleo. Y es verdad, y yo creo que es el primer punto positivo. Es verdad que hemos pasado de esta situación de destrucción a una situación de creación en unas condiciones distintas, ¿no? Y eso también es una realidad. Pero es que durante estos años hemos tenido casi 5 millones de desempleados. Han desaparecido más de 300.000 empresas. Ahora estamos en un nuevo ciclo empezando a crear empleo y esa es una noticia muy positiva. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos es verdad, las empresas tienen miedo igual que los ciudadanos tienen miedo y hay una crisis todavía de confianza que se está empezando a superar. Y ahora mismo, pues el 88% de los contratos que se hacen son contratos temporales y el 12% son contratos indefinidos. Pero además nos estamos encontrando con otra realidad, María, que yo creo que es muy esclarecedora. Es decir, a menor formación, mayores dificultades para encontrar un empleo. En estos momentos sí que va a haber una España de dos velocidades. Aquellos que tengan formación van a poder acceder más fácilmente a un empleo y un empleo remunerado, indefinido y demás. Y va a haber mucha gente y recordemos que todavía estamos en un 48% de desempleo juvenil menor de 25 años en Aragón, que esa gente que no se enganche a un modelo formativo va a estar en trabajos, bueno, pues con una remuneración pequeña, en temporales, a tiempo parcial, pero de alguna manera yo creo que es positivo el que se empiece a crear empleo después de tantos años de destrucción de empleo como ha habido en España. Sí, por decir otro dato, por contrapesar un poco, evidentemente, vuelvo a insistir, mejor que se cree, mejor que se destruya. Pero, por ejemplo, parados en Aragón, 103.000. ¿Cuántos cobran hoy prestaciones por desempleo? 48.000. Aproximadamente, es decir, menos del 50%. ¿Cuánto cobra en términos medios cada uno de los que cobran prestaciones de desempleo? Y viene a lo que decía antes Juan, menos de 800 euros. Hay quienes cobran mucho
subsidio, etcétera, y durante menor tiempo normalmente, porque esto ahora se rota mucho más. La gente está con muchos problemas. Y vuelvo a insistir, si no sería incomprensible ese malestar que se manifiesta en determinados momentos, no digo en manifestaciones en la calle, digo que se manifiesta cuando opinan, cuando piensan, cuando hablan de los partidos, cuando nos dan cada golpe que para qué. Quiero decir, digo, pues todo este malestar es producto de esos datos que sí va mejor, pero la cosa es bastante mala. Digo para todos, incluidos los sectores profesionales, que hoy hay sectores enteros de los profesionales, vamos, no están en paro, pero porque les da vergüenza decir que están en paro. Pero fíjate, Fernanda, hasta la construcción ya ha creado un 12%, ha creado empleo, Sí, ha creado un ritmo del 12% de creación de empleo. Es decir, y la construcción, nos guste o no nos guste, es necesaria y es fundamental a la fuerza, si no para que el paro se solucione y para que el PIB de España siga creciendo. Sí, está claro, pero lo digo para entender un poco la situación y la sensación de la gente. Es que sí, los datos, yo creo que es el problema que tiene el gobierno. Quiere decir, el gobierno no entiende que si vamos a crear empleo, sí, cuidado, pero la gente no tiene esa percepción tan directa como la que tiene estadística del gobierno. Pero fíjate, es verdad que se están haciendo contratos a tiempo parcial, pero de los 500.000 que dice el gobierno, por horas también, pero de los 500.000 que dice el gobierno que se van a crear, si lo llevásemos a contratos a tiempo completo, a jornada de 8 horas, son casi 300.000 contratos. Es decir, que es una muy buena cifra dentro del contexto y de lo que hemos vivido en los 2 años anteriores. Ya, pero en los años anteriores teníamos que se estaba mandando a los padres y las madres de las familias al desempleo cuando estaban ganando una media entre 1.200 y 1.500 euros, y ahora lo que se está contratando es por horas a sus hijos y por salarios que no llegan a los 700 euros. Es decir, esta es la diferencia, y esto es un modelo. Nadie va, en una situación tan dramática como la que tiene España de desempleo, todo lo que sea trabajo, a la gente lo va a aceptar. Absolutamente de acuerdo. Y si nos queremos conformar con eso, pues es un dato positivo. Pero lo que hemos estado viviendo es cómo se destruía y se mandaba al desempleo a mayores de 50, 45, 50, 55, 60 años, que estaban con salarios muy altos, para contratar en esos puestos de trabajo por la mitad del salario menos a más trabajadores. Ese es el modelo que se está imperando. Y luego hay una cuestión que tú has puesto encima de la mesa que a mí me parece especialmente relevante. Decías, se han destruido 300.000 empresas. Es que nadie ve crear empresas en la ciudad de Zaragoza. Si alguien que tiene una atalaya en cierto sentido privilegiada, como somos nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza,
visibles en la calle, pero la percepción del gran público no es que aquí esté viniendo nueva actividad económica, no es que se esté aumentando la producción de las empresas existentes, no es esa la percepción. La percepción es que hay mucho autoempleo, la percepción es que hay gente que está montando su propio negocio para poder subsistir. Esa es la percepción que yo tengo de la calle. Entonces, la situación, nosotros ya sabíamos cuando estaba ocurriendo hace 5 años la destrucción de empleo masiva, y ya sabíamos que el gobierno intentaría vender, fuese que fuese el gobierno 5 años más tarde, que se crea empleo antes de las elecciones en las condiciones que se crean, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y a mí me parece un ejercicio por parte del gobierno de España muy peligroso, porque no se lo está creyendo nadie. ¿Puede ser coyuntural esa creación de empleo en esas condiciones o es una... Yo no creo que sea coyuntural. Yo no creo que sea coyuntural porque son 14 meses de creación de empleo. El problema no es un problema de cantidad, que ojalá fuese mucho más. El problema es un problema de calidad. Y el problema es que el gobierno español, como muchos gobiernos europeos, han decidido que tienen que lo que los expertos llaman una deflación interna, es decir, competir por una bajada de salarios. Pero ahí yo creo que nombras una palabra que es clave, ¿no? Y es verdad lo que dices, el autoempleo. Lo que dices, el autoempleo y la creación de las microempresas es verdad y es una realidad que a los datos me repito que son muy claros, ¿no? La clave es la competitividad. Es decir, para crear empleo tenemos las empresas españolas tenemos que ser competitivas. Y competimos no con Francia, sino competimos en un escenario mucho más global, donde pues hay países muy distintos, con unas condiciones laborales distintas, con unos costes energéticos distintos y en ese contexto hemos de competir. No crearemos empleo salvo que seamos competitivos. En estos momentos lo que hay que hacer, y yo creo que lo que se debe hacer es continuar con una serie de reformas que han comenzado pero que están inconclusas, y entre otras una reforma muy importante que se hace en la administración pública. En estos momentos, con los impuestos que recaudamos, no somos capaces de pagar el entramado institucional que hay a nivel general y además pagar las prestaciones que tenemos que pagar en el estado del bienestar. Y por eso se está recurriendo al déficit permanentemente. Es decir, yo creo que seremos más competitivos en la medida en que hagamos las reformas que hay que hacer, y en la medida que eso sea así, también podremos pagar más salarios y hacer contratos de mayor duración, siempre y cuando incorporemos la innovación y la tecnología en nuestros procesos productivos para que nuestro único factor diferenciador no sea el coste de la mano de obra. Ahí la diferencia de posición está justamente ahí. ¿Que hay que hacer reformas en la administración? Sí, hay que hacer reformas en la administración. ¿Que esas reformas en la administración no se pueden hacer a costa de los
piensa que no. El problema es que el gobierno lo ha cifrado todo al recorte salarial y al recorte de los servicios públicos. Y hay otras políticas en el mundo occidental de países tampoco sospechosos como Estados Unidos que junto a eso han puesto encima un paquete de garantías de derechos individuales y un paquete de estímulo económico desde su Banco Central, cosa que no existe dentro de la Unión Europea. Entonces, nosotros no estamos viendo, los ciudadanos no vemos ningún paquete de estímulo de la actividad económica por parte del gobierno. Por parte del gobierno lo que vemos es, desde la decisión de mayo famosa del gobierno de Zapatero hasta ahora, es recorte, 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 recorte. Y lo que vemos es que el paciente no sale del coma profundo. Bueno, un sector que sí que parece que está creando empleo es el sector turístico. De eso da cuenta los datos de esta Semana Santa, datos económicos en nuestra comunidad. Según el sector, en esta Semana Santa ha sido la mejor desde hace 5 años, la mejor en pernoctaciones. La gente se ha quedado más tiempo, también ha gastado más. Estamos recuperándonos, en este sector se está recuperando. ¿Cuál es ese balance económico de la Semana Santa, por ejemplo, en nuestra ciudad? Sí, bueno, en la ciudad los datos son muy simples. Ha crecido la ocupación, no solo en la provincia de Zaragoza, que ha ocupado el 79%, en Zaragoza capital el 83%, y los días finales de la semana han pasado de los indicadores del 90%. Es verdad que esta vez ha habido mucho, no como siempre, bueno, siempre, pero esta vez casi yo diría más, el turismo ha sido muy nacional. Quiero decir, bueno, es lo lógico, que es la consecuencia, que la gente empieza a moverse, pero se mueve por el interior o por la periferia de España, ¿no? Desde ese punto de vista es cierto y que bueno, y el sector turístico está más contento y evidentemente pasaban por una situación complicada. El sector turístico en España es un sector muy importante desde el punto de vista del empleo. Pero ¿qué problemas tiene desde el punto de vista del empleo? Semana Santa es una semana o un poco más, o 10 días. ¿Qué contratos habrán hecho? Me lo imagino, de esos que he dicho antes, de una semana. Claro, que van a contratar, o de 3 días, desde el jueves hasta el domingo. Esa es la situación. Es decir, nuestro sector turístico no debe ser solo la base de nuestra economía, es porque si el sector turístico, que ojalá vaya, que no vaya mal, y no voy a decir que empeore la situación de los demás países a donde van los turistas, porque es otra ventaja que estamos teniendo últimamente en la costa, ¿no? Porque, pues bueno, cualquiera se va según qué países últimamente del turismo, ¿no? Yo supongo que algunos se sonreirán cuando ven que pasan según qué desastres por algunos sitios, aunque seguro que es malo para todos. Pero en cualquier caso, nuestro sector turístico hay que acompañarle. No solo es bueno que
sector turístico bien, sino que hay que diversificar nuestra economía más, porque si dependemos del sector turístico no resolveremos el problema del empleo para un empleo de calidad y de más tiempo. Pero bueno, el sector turístico seguro que está contento esta semana. Ricardo, datos positivos esta Está Semana claro que Santa. Fernando, hasta las noticias buenas las vuelve, las vuelve y demás, ¿no? Es decir, lo cual no quita de tener cierta habilidad. Es decir, yo creo que los datos son los que dice el propio sector, ¿no? Es decir, después de 13 años ha sido el mejor año que ha habido de rentabilidad económica, ¿no? Y de ocupación dentro de lo que es la Semana Santa, lo cual es una buena noticia porque hace 13 años, en el 2002, no hablábamos de crisis, es decir, estamos en datos de una época donde la economía española iba muy bien y estos datos han sido incluso mejores, ¿no? Además, yo creo que también consolidan Aragón como destino, es decir, tenemos una oferta muy interesante tanto de nieve como de turismo de interior, como de todo lo que es el turismo religioso de Semana Santa, como bueno, pues, creo que ahí es también una cuestión muy interesante. Y otro tema muy importante que yo creo que también apuntaba Fernando es que las tarifas también en Zaragoza, no solo de ocupación, sino que las tarifas medias en Zaragoza de los hoteles han crecido. Que eso es muy importante porque Zaragoza se había convertido en una de las ciudades donde era más barato dormir de España. Que yo creo que también el conseguir que el sector hotelero de la ciudad empiece a subir las tarifas es muy buena noticia, con lo cual, bueno, pues vamos a ver si todo sigue así. Y es verdad lo que dice Fernando, las contrataciones, hay contrataciones que son temporales, pero también hay mucho empresario que ha contratado para este periodo, que aprovecha para dar vacaciones en los meses siguientes al personal que tiene fijo y que el personal que contrata ahora se queda también hasta después del verano. Con lo cual, bueno, pues yo creo que todo apunta también a que hay una recuperación de la economía, de la confianza, perdón, por parte de los consumidores, y eso nos invita a todos a gastar con mayor alegría. Ha influido, Juan, también el buen tiempo, que haya nieve todavía, una Semana Santa en la que se ha podido esquiar. Ha influido casi todo, por lo que veo. Y es bueno que en la Semana Santa haya mayor actividad turística, es bueno que haya un repunte, es bueno que la gente venga a Aragón, por supuesto que sí, pero insisto, el problema no es un problema de corto plazo, porque parece en los medios de comunicación y en las tertulias de este tipo parece que damos mensajes un poco contradictorios, ¿no? Parece contradictorio que haya habido un repunte del consumo, que la gente gaste más, que la gente se pueda ir de vacaciones, con que haya un nivel de precariedad en el desempleo y de desempleo tan alto, ¿no? O sea, algo no casa aquí, ¿no? No funciona bien esto, ¿no? No, el problema es que hay una parte de la sociedad que está excluida y hay otra parte
de la sociedad que sigue viviendo su vida y una parte que se va quedando por el camino, que es la que me preocupa especialmente a mí, la que no puede ir de vacaciones, la que no encuentra trabajo, la que no tiene formación para poder probablemente en el corto plazo buscarlo y salir de ese círculo vicioso, ¿no? Buenas noticias, donde agarrarnos. Esta es una buena noticia, la Semana Santa, porque la gente se anima a consumir. Y es una buena noticia que yo haya pasado hace un momento por la autopista y haya visto un montón de camiones circulando. Fíjese que chorrada es esto, ¿no? Que haya camiones funcionando de tonelaje por Zaragoza. Claro, porque hay actividad económica. Pero el problema no es un problema del corto plazo. El problema es si estamos sentando las bases para que el reparto de lo que se está creando, de la riqueza que se crea, sea justo y equitativo para todos. 1. 2. Si todo el mundo se va a beneficiar en el corto y medio plazo de ese aumento de la riqueza, que no está claro, no está nada claro. Y 3. Si va a haber ocio para todos, ocio del de Semana Santa para toda la población, o solamente para una parte de la población. Fernando, a estas preguntas que se hacía Juan. Bueno, yo vuelvo a insistir en este tono que tengo ahora en esta época, ya con la mente menos municipalista, ahora tengo la mente ya más dirigida hacia la economía en general. Claro, vamos a ver, si nosotros tenemos 4 millones o 5 millones de parados, el resto está trabajando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Que los que están trabajando les han disminuido también el salario, porque aquí se ha aprovechado todo el mundo para bajar los salarios y supongo que todos tienen experiencias de ese perfil. Pero ¿qué pasa? Evidentemente, los que no trabajan lo tienen muy mal, aunque tienen trabajos temporales y parciales y por horas, y no resuelven el problema, y los otros se están animando a consumir más. Eso es lo que está ayudando a ir tirando de la economía. Los de los 4 millones de parados lo tienen fatal, quiero decir, lo tienen fatal, y sus familias. Ese es el problema. Y hay unos que lo pasan muy mal y otros que no lo pasan tan bien, pero que se están animando a consumir. Esos son los datos que van permitiendo así funciona la economía, para que poco a poco se plante un ciclo que vaya creciendo. Pero vuelvo a insistir, el problema que vamos a tener en los próximos tiempos aquí y en muchos sitios, tampoco solo es un problema de España, la desigualdad. Y ese tema es un tema peligroso. Digo tema peligroso porque lo estamos empezando a vivir en todos los sitios, en todos los sitios. Hace referencia al igualitarismo, ¿no? Yo comparto No digo la desigualdad. No igualitarismo, no, porque tiene una acepción diferente. Tú me vas a decir que es necesario crecer económicamente para repartir. No. Y yo lo que te estoy diciendo es que hay que repartir ya. Yo lo que te estoy diciendo, o sea, yo lo que te digo desde una profunda visión social, además, que tengo que decir que lo que creo que debe dar el Estado es una igualdad de oportunidades. Una igualdad de oportunidades y luego
no todos tendrán que tener un tratamiento igual, ¿verdad? Hay gente que se esfuerza más, hay gente que trabaja más, hay gente que tiene suerte, hay gente que no tiene suerte, hay gente... y al final no podemos pedir... Pero el Estado debe de cubrir las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Me refiero a pensión digna, sanidad, educación y servicios públicos. ¿Qué es lo que hace que se redistribuya la renta de forma indirecta? Claro que va a haber mucha gente que tenga un salario muy importante y que la seguridad social la va a utilizar poco, porque no le interesa, pero es que por la vía de su participación hace que repartamos y que podamos contribuir para mantener un sistema de sanidad común, de educación. A eso me refiero. Yo lo que soy totalmente partidario es de la igualdad de oportunidades. Creo que para eso la educación es clave. Es decir, por ejemplo, ¿Y tú crees que se está dando igualdad de oportunidades en este momento con la educación? Yo creo que no. El problema no está en el sistema educativo. El problema está, y hay varios estudios, en que a menor renta familiar, menos capacidad de poder ayudar al estudiante en las tareas, en los deberes, en pero eso pasaba con mi generación y con nuestra generación y nuestros padres, que estaban trabajando durante horas y horas, tuvieron la posibilidad de mandarlos a la universidad. Yo vengo de una clase social que no, y de una familia que nunca tuvo acceso a la universidad durante generaciones. Y yo fui la primera generación que fue a la universidad. Eso en este momento se ha roto en España. Y eso es un problema, porque el ascensor social no funciona. no estoy de acuerdo con eso. Bueno, si os parece, antes de terminar, vamos a hablar del Partido Popular. Mañana celebra la Junta Directiva Nacional en Madrid. El presidente Rajoy ha llamado para ello a cerrar filas y a la unidad frente de cara a esas elecciones que tenemos en las próximas semanas. Bueno, ¿cómo veis esa celebración de esa reunión del partido mañana y esa llamada a la unidad? También ha dicho que no es momento para hacer cambios dentro de la directiva, haciendo referencia a esas críticas de Cospedal. Seguro que de los que estamos aquí hay alguno que es más especialista en el señor Rajoy que yo, pero vamos, el señor Rajoy es perfectamente conocido ya en este país. Yo creo que no ha pasado nada para decir que aquí hay que unidad, que es lo que se está empezando a escuchar. Pero bueno, los grandes partidos tienen capacidad para absorber esa unidad con manifestaciones los grandes partidos tienen una ventaja a veces, una ventaja que siempre hay pero hay una que a mí me gusta, que siempre hay gente dentro de ese partido que son capaces de discrepar un poco. Lo digo porque si no fuera así, esto no serviría para casi nada. Quiero decir, a mí que, por ejemplo, que la candidata a la
ayuntamiento del Partido Popular en Madrid es como sea, pues yo creo que es una suerte para el Partido Popular. Lo digo, pero además convencido, ¿eh? O sea, que Aguirre es como es una suerte para el Partido Popular, y eso que le critican, es que se está metiendo siempre, es que si no se mete con Rajoy es que va fatal la pobre. Entonces, quiero decir, esas cosas dan sensaciones a veces, se agrandan mucho, pero yo creo que los grandes partidos eso lo absorben bien. Estoy convencido que Rajoy no va a tener ningún problema en su junta con todo el mundo y va a decir unidad, 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 y todo el mundo va a decir unidad, 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 unidad. Ricardo, brevemente. El problema no va a tener, pero hay dos cosas significativas. Primero, que desde el entorno de una secretaria general del Partido Popular que hace una crítica directa y dirigida a una persona también relevante en el Partido Popular, como es el entorno del partido en Andalucía y Javier Arenas, que eso no había pasado nunca. Segundo, la segunda cuestión que llama la atención es que Rajoy en estos 3 años nunca ha reunido la Junta Directiva Nacional, cuando los estatutos marcan que cada 3 meses debe reunirse. Y la tercera cuestión que yo creo que puede suceder es que, como no se interprete bien lo que quiere la gente y el Partido Popular no haga los cambios que tiene que hacer, pues se puede llevar una sorpresa. Juan, para terminar. Me ha dejado alucinado, Ricardo, con esto de que no se tiene que reunir cada 3 meses y en los últimos 3 años no se ha reunido. Es como José Ángel Biel, es como el padre que tiene órganos pero no se reúne nunca. Rajoy es así. No se reúne nunca. Yo creo que Rajoy es el peor presidente que ha tenido la democracia española desde la muerte de Franco. Lo digo sin paliativos, pero no por las medidas que toma. Pero puso No vas a encontrar a nadie que haga a alguien que haga una alabanzas de Zapatero. No las voy a hacer, pero con mucha diferencia en un momento en el que se necesita carisma, liderazgo, capacidad de dirigir. El Partido Popular está hecho unos zorros absolutos, y no me sirve por comparación de Zapatero. Es que el don tancredismo que practica este señor a lo largo de toda su vida política funciona para los suyos, pero para dirigir un país con 48 millones de personas, un 25% de desempleo, el tiempo, Juan. es la verdad que lamentable. Y lo que va a salir de la Junta Directiva Nacional es lo de siempre, motoristas en todas las direcciones con un sobre dando las instrucciones, nada más. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los 3 por habernos